Como dije esta mañana, tuve la oportunidad esta semana de regresar a Orlando, Florida para participar en la conferencia llamada la Conferencia Ligonier y la oportunidad de ministrar la palabra de Dios varias veces y renovar la comunión con otros ministros y conocer a muchos oyentes de Grace to You. Incluso gente de nuestra propia iglesia viajó de regreso a esa conferencia. Fue un verdadero placer verlos también. Y también encontrarme con algunas personas que estuvieron en la conferencia de los pastores la semana anterior, por lo que fue un tiempo enriquecedor para mí. Uno de los encargos que recibí fue dar un mensaje sobre el tema justo y pecador simultáneamente. La antigua frase latina Justus et peccator, una antigua frase teológica que prácticamente dice eso. Justo o recto y pecador. Esto es necesario para que nosotros entendamos por qué es crítico para nosotros como creyentes entender nuestra verdadera condición espiritual. Tenemos que estar tratando con la realidad. Nada es más difícil que vivir una vida piadosa cuando no estás tratando con la realidad de lo que realmente está sucediendo. Tienes que partir de la plataforma de un verdadero entendimiento de tu condición espiritual y esto nos ayudará a hacerlo. Quiero tomar prestada otra historia de la Biblia como analogía para comenzar y luego quiero tomar prestada incluso otra historia al final del mensaje, otra analogía para ayudarnos a entender esto un poco mejor, usándolas como ilustraciones. Comencemos con una historia familiar y solo te recordaré de ella. No necesitas preocuparte por buscarla. En el Nuevo Testamento hay la maravillosa historia registrada en Juan 11 de la resurrección de Lázaro. Lázaro, recuerden, había estado muerto durante 4 días cuando el Señor Jesús finalmente llegó a su tumba. Desde el punto de vista de María y Marta, esto fue demasiado tiempo. Estaban seguros de que Jesús tenía el poder de sanar su enfermedad. Creían que él podría sanar a Lázaro si llegaba antes de que muriera. Aparentemente no tenían la misma confianza sobre su poder sobre la muerte. Pero Jesús deliberadamente retrasó su venida. Retrasó su llegada hasta que Lázaro murió. Y luego retrasó su llegada 4 días más para que pasaran 4 días desde la muerte de Lázaro. Esto se conecta con una tradición entre los judíos de que después de 4 días el espíritu de la persona muerta ya no rondaba sobre la persona muerta sino que había partido. Jesús quería que Lázaro estuviera muerto. Desde todas las percepciones. Esperó para poder mostrar el alcance completo de su poder. Fue, recuerdan, a la tumba de Lázaro y le dijo a los dolientes que quitaran la piedra que había sido colocada a través de la tumba. Es entonces cuando Marta suelta esa declaración bastante familiar y estoy seguro de que habló en inglés del rey Jacobo. Y en inglés del rey Jacobo va así: Señor, a estas alturas él apesta. Recuerdo que cuando era niño esa era una de mis versículos favoritos de la Biblia. Memoricé ese muy temprano en mi experiencia cristiana y encontré varias ocasiones para usarlo fuera de contexto. De todos modos, ella exclama: Señor, a estas alturas él apesta porque ha estado muerto 4 días, Juan 11. 39. Jesús ignoró completamente su preocupación y gritó con voz fuerte: Lázaro, sal fuera. Y supongo que es bueno que dijera Lázaro porque él tenía tanto poder. Si no hubiera dicho Lázaro, todas las tumbas del mundo habrían vaciado sus víctimas, porque según Juan 5 él tiene el poder y un día resucitará a todos los muertos. Pero él calificó su comando y lo limitó solo a Lázaro, tras lo cual los dolientes vieron esto: Lázaro salió atado de pies y manos con vendajes y su rostro envuelto en un paño. Esencialmente salió como una momia saltarina, parado allí en ropas
de sepulcro. Jesús dijo, suéltenlo y déjenlo ir. Mientras las apestosas ropas de sepulcro con el hedor de la muerte y la descomposición, los judíos no embalsamaban, solo colocaron superficialmente algún ungüento o algún polvo fragante sobre la piel del cuerpo que no hacía nada para prevenir la descomposición. Mientras las apestosas ropas de sepulcro estuvieran sobre su cuerpo, olería con el hedor de la muerte. Él sí apestaba. Aunque estaba vivo y aunque había una frescura en su nueva vida, estaba envuelto en una prenda apestosa. Si puedo tomar prestada esa historia simplemente como una analogía, es esta: Lázaro ofrece una ilustración gráfica de nuestro predicamento como cristianos regenerados. Hemos sido resucitados para andar en novedad de vida. Hemos salido de la tumba. Nuestro viejo hombre ha muerto y un nuevo hombre ha nacido. Nuestra vieja recreación, nuevo nacimiento, regeneración. Sin embargo, todavía somos prisioneros de un hedor que queda de la tumba. Estamos prisioneros de los restos de nuestra vida anterior. Nuestra propia caída se aferra a nosotros y aunque vivimos, apestamos. Es como si estuviéramos atados en nuestras ropas de sepulcro. Esa es la realidad de nuestra condición espiritual. Bueno, eso es casi la realidad de nuestra condición espiritual, en realidad es peor que eso. Los trapos de muerte de Lázaro se cayeron en un instante. Y tan pronto como se separó de ellos, su nueva vida se expresó en una fragancia. Los trapos de momia de Lázaro se quitaron de inmediato, se quitaron fácilmente. Después de todo, era solo una mortaja de lino ahora podrida y descompuesta por la descomposición de su cuerpo durante los 4 días. Una vez que fue removida, el hedor se fue, la corrupción de la muerte ya no se aferró a él. Sin embargo, nuestro predicamento no puede resolverse tan fácilmente. ¿Por qué? Porque no es solo una mortaja de lino en el exterior, no es solo algo superficial que se aferra a nosotros. No es una mortaja en absoluto. De hecho, la verdad es que es un cadáver completamente muerto que está unido a nosotros, y Pablo en Romanos 7 lo llama el cuerpo de esta muerte. Es como si hubiéramos salido de la tumba una creación completamente nueva. El viejo hombre está muerto, el viejo yo está muerto. Pero ese viejo yo muerto está unido inseparablemente al hombre nuevo. Es la presencia del pecado que queda y no es solo en el exterior de nosotros, está por todo nosotros. Por eso Romanos 8:23 dice, esperamos la redención del cuerpo. Esperamos el día en que no solo seamos redimidos en el interior espiritualmente, sino también en el exterior y perdamos este cadáver en descomposición y en putrefacción que está unido a nosotros desde nuestra vida anterior. Es cierto que en la conversión eres una nueva creación. Es cierto que en la conversión el poder del pecado se ha roto. El dominio del pecado se ha roto. La soberanía del pecado se ha roto. El pecado está presente con nosotros, ya no dominándonos pero aún presente. Gira en tu Biblia a Romanos 6 y miremos esto como un punto de partida para nuestro entendimiento. Capítulo de Romanos 6 y versículo 5, el versículo 4 termina con la declaración de que ahora andamos en novedad de vida. Hemos sido enterrados con Cristo en una unión espiritual en la muerte. Hemos sido resucitados con Cristo en una unión espiritual y ahora andamos en novedad de vida. Luego el versículo 5 dice, porque si nos hemos unido a Él en la semejanza de su muerte, ciertamente también lo seremos en la semejanza de su resurrección. Sabiendo esto, cuéntalo, nuestro viejo yo fue crucificado con Él para que nuestro cuerpo de pecado sea muerto, que ya no
seamos esclavos del pecado. El viejo yo ha muerto. El viejo yo es un cadáver. Ya no somos esclavos del pecado, porque él que ha muerto ha sido liberado del pecado. Si eres un esclavo y mueres, tu antiguo amo no tiene poder sobre ti, estás muerto. Nuestro antiguo amo, que es el pecado, ya no es el soberano, ya no es la fuerza dominante. Hemos muerto a eso. Versículo 11, considérense muertos al pecado. Lenguaje fuerte. Lenguaje fuerte. Pero vivos para Dios en Cristo Jesús. De nuevo, entendemos que la salvación es una muerte. Esa es la forma más severa de describir lo que sucedió. Por un lado, es una vida, es regeneración, es nacimiento. Estás hecho vivo en Cristo, pero también es cierto que la salvación trae consigo la muerte del viejo hombre. Versículo 14 lo dice de otra manera, el pecado no será amo sobre ustedes. Eso es lo que sucedió cuando fuiste salvado. El pecado ya no es un amo vivo, activo y dominante. Versículo 17 lo dice de otra manera, gracias a Dios que aunque eran esclavos del pecado, se volvieron obedientes de corazón a esa forma de enseñanza. Ese cuerpo de doctrina al que fueron comprometidos y como resultado, habiendo sido liberados del pecado, se convirtieron en esclavos de la justicia. Estás vivo, tienes un nuevo amo, tu nuevo amo es la justicia, no el pecado. Versículo 22 lo dice de otra manera, ahora, habiendo sido liberados del pecado y esclavizados a Dios, obtienen su beneficio resultando en santificación y el resultado vida eterna. Ahora hablamos mucho sobre el lenguaje de la conversión siendo regeneración, nuevo nacimiento, nueva vida. Pero también tenemos que hablar sobre el lenguaje de la conversión que implica una muerte. Es la muerte del viejo hombre. Es la muerte del viejo hombre. El viejo yo, el viejo hombre está muerto, está muerto. ¿Está diciendo Pablo que somos sin pecado? ¿Está diciendo Pablo que podemos ser sin pecado? ¿O hay algunos que piensan que está diciendo exactamente eso? Hay esas personas entre nosotros, y han estado por mucho tiempo, que piensan que cuando Pablo habla de nueva vida y de ya no ser esclavo del pecado, lo que significa es que somos literalmente libres de elegir no pecar. Una fuente contemporánea lo pone de esta manera, cita, no se puede poner límite al grado de perfección alcanzable en esta vida. Hacerlo sería limitar la gracia de Dios. Claramente, la única limitación en cuanto a qué tan santo puedes ser es la que impones por tu propia voluntad libre. Así que tú marcas la diferencia en cuanto a si eres sin pecado o no mediante el ejercicio de tu propia voluntad libre. Eres libre de ser sin pecado si así lo eliges. Tu única limitación es tu propia voluntad libre. ¿Es eso lo que Pablo está diciendo? Que el viejo hombre está tan muerto y tan ausente y tan ido que en esta nueva vida el pecado no es más que una opción. Ahora, para que no pienses que esa es una visión aislada, estoy seguro de que estás familiarizado con una denominación llamada la Iglesia del Nazareno. Iglesias nazarenas han existido durante mucho tiempo, muchas personas maravillosas son parte de iglesias nazarenas. Permítanme leerles uno de los artículos de fe de esa denominación. Esto es su propia confesión en sus propias palabras. Bajo el título Santificación Total, esto es lo que dicen los artículos de fe de la Iglesia del Nazareno. Creemos que la santificación total es ese acto de Dios posterior a la regeneración por el cual los creyentes son liberados del pecado original o la depravación y llevados a un estado de total devoción a Dios y la obediencia santa del amor hecho perfecto. Permítanme retroceder y decirles lo que están diciendo.
Están diciendo que cuando te conviertes en creyente, ahora tienes el potencial de no pecar. Y por un acto de Dios, posterior a tu justificación, a tu regeneración. En algún momento después, puedes ser liberado del pecado original, libre de la depravación, ser llevado a un estado de total devoción a Dios, obediencia santa y amor hecho perfecto. En otras palabras, puedes volverte sin pecado. Esta declaración en sus artículos de fe continúa diciendo esto: esta santificación total es efectuada por el bautismo con el Espíritu Santo y comprende en una experiencia la limpieza del corazón del pecado y la permanente presencia habitante del Espíritu Santo empoderando al creyente para la vida y el servicio. Lo que están diciendo ahí es esto: no es un desprendimiento progresivo del pecado, es una sola experiencia. En algún momento posterior a tu salvación puedes tener una experiencia espiritual que te libere de la depravación y del pecado original, te lleve a la obediencia santa y al amor perfecto. El siguiente artículo dice: la santificación total es efectuada instantáneamente por fe, precedida por una consagración total. En otras palabras, te llevas a ti mismo a un punto de consagración total y Dios entonces por su Espíritu Santo te trae la santificación total. La santificación significa ser separado. La santificación es la idea de ser separado del pecado. Dios te separará completamente del pecado y la depravación si estás completamente consagrado a Él. Eso es un acto de tu voluntad que puede ser ejercido en un instante y luego puedes recibir esta santificación total. Esta experiencia, continúan escribiendo, es conocida por varios términos que representan sus diferentes fases, tales como perfección cristiana, amor perfecto, pureza de corazón, el bautismo con el Espíritu Santo, la plenitud de bendición y santidad cristiana. Se llama santificación total. El término que a menudo se utiliza para describir esto es erradicación. La naturaleza del pecado es erradicada. El siguiente artículo dice: creemos que hay una distinción marcada entre un corazón puro y un carácter maduro. El primero se obtiene en un instante, el resultado de la santificación total. El segundo es el resultado del crecimiento en la gracia. Ahora, esos son los artículos de la Iglesia del Nazareno. Bajo el título Santificación Total. Aquí está la idea, que cuando eres regenerado, recibes nueva vida. El pecado sigue siendo un problema, pero al ejercer tu voluntad libre en un solo acto de fe posterior a tu conversión, puedes catapultarte con la ayuda del Espíritu Santo a otra dimensión de existencia espiritual en la que ya no estás depravado. Ya no estás retenido por el pecado original, sino que alcanzas la obediencia santa y el amor perfecto, la santificación total y la erradicación de la naturaleza del pecado. Ahora recuerda, las personas que enseñan esa doctrina están entre aquellas que están clasificadas como arminianas en teología, lo que significa que eres salvo por un acto de tu propia voluntad libre también. Llegas a Cristo por tu cuenta mediante un acto de tu propia voluntad libre. Te inclinas a abrazar el Evangelio. Te inclinas a creer y crees. También enseñan que habiendo querido creer, puedes perder tu salvación. Y lo mismo sería cierto para la santificación total. Posterior a tu salvación, llegas a un punto de consagración total por actos de tu propia voluntad, te dedicas completamente a Cristo, entonces eres completamente santificado, pero también puedes perder eso. También puedes perder eso. Ahora, esto no está limitado solo a personas que están en la Iglesia del Nazareno. Esta es la teología de todo el metodismo clásico y cualquier grupo con alguna asociación a Wesley. Esto es el ejército de salvación, esto es el pentecostalismo, esto es el movimiento carismático.
También. Un poco más de historia sobre eso, sin embargo. Martín Lutero enfrentó este tipo de teología. Él la enfrentó y básicamente dijo que era una falsa filosofía que se originó con Aristóteles y había sido absorbida por escolásticos medievales que enseñaban que en un instante, en un momento, puede ser catapultado a otro nivel espiritual en el que el pecado ya no es un problema. Lutero dijo esto: ellos enseñan que el pecado es completamente destruido por el bautismo, algún acto de arrepentimiento, y por lo tanto consideran absurdo que el apóstol Pablo confiese que el pecado habita en mí. Y Pablo dijo eso repetidamente en Romanos 7. Estos escolásticos medievales, dice Lutero, niegan eso porque dicen que el pecado es completamente destruido por el bautismo y el arrepentimiento. Lutero dice, como un hombre convertido o espiritual, dicen, ya no podría tener ningún pecado en él. Por lo tanto, argumentan, él es un hombre no convertido sí. Todavía hay pecado en él. Así que esto no es nuevo. Lutero estaba luchando contra esto. Uno de los grandes eruditos en América años atrás, B.B. Warfield, en el siglo XX, en su gran obra Perfeccionismo, rastreó esta idea de que puedes volverte perfecto como cristiano en esta vida hasta John Wesley. Y dice que fue John Wesley quien infectó el mundo protestante moderno con esta idea de alguna experiencia instantánea que puede llevarte a la santificación total. Warfield dice que esto no fue algún tipo de elemento secundario, algún tipo de elemento marginal en la teología wesleyana. Dice Warfield, cita, no había ningún elemento de su enseñanza que le proporcionara mayor satisfacción que este. No hay ningún elemento de ella que sea más alabado por sus seguidores. Este es el núcleo de la teología wesleyana. Y permea el metodismo clásico histórico en todos esos grupos que se adhieren a la enseñanza wesleyana. Esto lanzó el movimiento de santidad, ola tras ola del movimiento de santidad desde Wesley ha barrido la Iglesia. Tiene varias características, pero tiene un núcleo consistente fundamental y es este, el núcleo central de esta noción es que la justificación ocurre en un punto y la santificación se separa de la justificación y ocurre en otro punto. Ambos vienen como resultado de la voluntad libre de la persona. El primero trae la regeneración, el segundo trae la santificación total. Esta vista además puede ser explicada de esta manera. La santificación se obtiene como la justificación por un simple acto de la voluntad, por un simple acto de fe, pero no el mismo acto que la justificación. Un acto posterior ejercido específicamente para la santificación. También dicen que la santificación viene en este segundo acto, y luego nuevamente en un tercero y un cuarto y un quinto y un centésimo si es necesario porque se gana y se pierde, y se gana y se pierde, y se gana y se pierde. Además dicen que la santificación trae completa libertad de pecados. ¿Qué quieren decir con eso? Quieren decir pecados que son premeditados, voluntarios y conscientes. ¿Y esto? Constituye una libertad del pecado original y la depravación si no son premeditados, involuntarios e inconscientes. Además, esta vista dice que la santificación como tal no es estable, es momentánea. Debe mantenerse por consagración o se perderá. Es justo como la salvación para ellos. La salvación se perderá si no se mantiene y la santificación se perderá si no se mantiene. La salvación puede ser recuperada instantáneamente y la santificación puede ser recuperada instantáneamente. Ahora, para hacer que esto funcione, tienes que hacer dos cosas. Tienes que redefinir la santidad y tienes que redefinir el pecado. ¿Por qué? Vamos, ¿a quién estás engañando? Perfección sin pecado alcanzada en un momento.
¿Por un acto de la voluntad libre? Eso solo funciona si redefines la santidad, y dices que la santidad existe donde todavía hay pecados inconscientes, involuntarios, no premeditados. Bueno, eso es un nivel degradado de santidad. Y. Tienes que redefinir el pecado. El pecado solo es voluntario, premeditado, consciente. Así que redefines el pecado y redefines la santidad. Una vez que comienzas a redefinir el pecado y redefinir la santidad, wow, no hay límite a dónde puedes llegar. Crecí como un niño pequeño, a veces mirando la parte posterior de la vajilla que teníamos en nuestra casa. Y viendo el nombre Oneida. ¿Alguien ve eso? ¿Algunos de ustedes tienen vajilla Oneida, cubertería? Oneida, todavía. Existe una gran compañía de cubertería en América. ¿Sabes de dónde vino eso? Oneida fue una de 50 comunas utópicas que operaron en Nueva York a raíz de Charles Finney y sus esfuerzos allí. Finney era un arminiano extremo. Finney abogó por la santificación total, perfeccionismo, santidad perfecta, erradicación. Y la comunidad de Oneida surgió a raíz de Finney. Muchas cosas surgieron a raíz de la horrenda tergiversación del Evangelio de Finney. Pero había alrededor de 50 comunas utópicas que operaban en Nueva York y Oneida comenzó en 1849 y duró 30 años hasta 1879 antes de que realmente comenzaran a entender de qué se trataba. Fue fundada por un hombre llamado Henry Noyes que era seguidor de Charles Finney, que creía que podías alcanzar la perfección sin pecado y vivir en un estado de santidad libre de pecado. Así que reunió a 300 personas y para sostener su comuna, fabricaban cubertería, vajilla. Vivían en una gran mansión de piedra y lanzaron la compañía que todavía existe. Lo que pocas personas sabían hasta que finalmente se descubrió en 1879. Lo que realmente derribó la comuna fue que esta comuna perfeccionista completamente santificada, sin pecado practicaba el matrimonio comunal para que cada mujer perteneciera a cada hombre y cada hombre perteneciera a cada mujer. Y los niños, tan pronto como alcanzaban la pubertad, eran inyectados en esta orgía. Eso fue perfeccionismo cristiano a un nivel muy extraño. Noyes simplemente adaptó los estándares morales a sus propias preferencias para que pudieran vivir en una orgía perpetua y aún así afirmar ser completamente santificados. Ahora sé que eso es extraño y sé que es extremo. Pero el punto que quiero hacer es que no me importa en qué nivel vayas a vivir, tienes que llegar a una redefinición del pecado y una redefinición de la santidad, y luego no hay límite a lo lejos que puedes llegar. Admitidamente, esa es una ilustración extraña del perfeccionismo, pero en cada caso, los defensores de esta vista hacen lo mismo. Había un joven de 17 años que estaba teniendo una conversación con un amigo mío. De hecho, esto me lo contaron esta misma semana. Este joven le dijo a mi amigo, he alcanzado la santificación total. 17 años. Había saltado a ese nivel por una experiencia momentánea que ellos llaman la segunda bendición o el bautismo del Espíritu, a lo que mi amigo lo llevó a Romanos 7 y dijo, Pablo dice, el pecado habita en mí, el pecado habita en mí, el pecado habita en mí, ¿y quieres decirme que has alcanzado un estado de pureza mayor que el apóstol Pablo? A lo que el joven de 17 años dijo, aparentemente sí. Así que te ves obligado a degradar la definición de pecado, degradar la definición de santidad para acomodar lo que sea que quieras definir como perfección. Y el pecado es solo eso que es premeditado, consciente e intencional, o cualquier otra cosa que quieras agregar a esa bolsa. Hablan de errores, cosas inadvertidas. Hablan de
Tentaciones. Pero esta es realmente una forma terrible de vivir bajo esta ilusión, degradando la santidad, degradándola. Definición del pecado. Y más allá de eso, te enfrentas cara a cara con evidencia clara y abundante de que el pecado reside en ti y te molesta. Así que incluso cuando has degradado la santidad y cuando has degradado el pecado, todo lo que haces es torturar tu conciencia porque tu conciencia sabe mejor. Y entonces comienzas a jugar juegos espirituales que carcomen tu sentido de lo correcto y lo incorrecto. Dices, ¿por qué nos estás diciendo todo esto? Esto es material. Histórico. Permea nuestra experiencia porque la mayoría de ustedes que han estado por aquí un tiempo, incluyéndome a mí, crecieron en sistemas que tenían modificaciones en esta mala teología. Crecí en un movimiento bautista algo tradicional. Este movimiento bautista en el que crecí, junto con cualquier otro movimiento bautista que conozco, y muchos movimientos de iglesias bíblicas también, estaba fuertemente influenciado por el revivalismo de Finney. Estaba fuertemente influenciado por aquellos que adherían al perfeccionismo cristiano y a la idea de que la santificación no era un proceso de toda la vida de pasos lentos día tras día, sino que era algún tipo de experiencia, algún tipo de epifanía que sucedía en un momento que te catapultaba a otro nivel. Crecí con eso. Crecí escuchando al final de casi cada sermón que escuché. Cuando fui a campamento, o cuando fui a una conferencia, o cuando fui a un avivamiento, por favor ven al frente para salvación, o ven al frente, te suena familiar, para rededicación, consagración, reconsagración. No puedo decirles cuántas veces me dijeron que necesitaba venir a rededicar mi vida. Necesitaba venir a dar un gran paso con Dios por un acto de mi voluntad en fe, consagrándome sobre lo cual Dios me elevaría a otro nivel. Oradores en el campamento. Recuerdo cuando era niño, nos suplicaban que rededicáramos y siempre me preguntaba, ¿qué significa eso? Y decían, bueno, lo que necesitas hacer es venir aquí y necesitas tomar un palo y consagrate al Señor y lanza tú palo al fuego. Recuerdo que estaba en Forest Home una vez y todos estaban muy emocionales y estaban tratando de hacernos responder a esa emocionalidad y subir allí y lanzar nuestro palo al fuego. Había un niño cerca de mí y él subió allí. Se quitó su reloj y lo lanzó al fuego. Y dijo, quiero consagrar mi tiempo a Dios. ¿Qué? ¿Cómo vas a saber qué hora es? Acabas de lanzar tu reloj al fuego. Esto realmente sucedió. Esto sucedió cuando estábamos teniendo servicios en el centro familiar en el gimnasio. Una noche después de que prediqué, y no pregunté por esto, había una señora allí. Ahora, ella no era la estrella más brillante en la constelación, lo admito. Pero al final del servicio, bajó por el pasillo central con un perro con correa. Se acercó al frente, habló con el consejero. Más tarde, el consejero me dijo que había venido porque su perro había rededicado su vida. Obviamente eso es realmente extraño. No creo que el perro estuviera salvado en primer lugar, entonces, ¿qué? Estas son solo palabras, conceptos e ideas con las que algunos de nosotros crecimos. No creo haber ido a campamento sin que me dijeran que rededicara mi vida. Y cuando el campamento terminaba, siempre escuchábamos eso de que has estado en la cima de la montaña, te has consagrado, te has dedicado, ahora no bajes y pierdas esto. Pero por lo que pude decir, todos lo hicieron. Por cierto, esto es muy, muy grande en la teología sin señorío a la que he tratado de combatir toda mi vida. Recuerdo que estaba hablando en el Instituto Bíblico Moody una vez. Durante una conferencia de una semana hace muchos años y tenía la sesión de la mañana durante la semana de los
fundadores y era todos los días a las 9 y otro orador tenía la sesión de las 11. Y en la sesión de las 9. Estaba haciendo una serie de 5 días sobre la necesidad de crecimiento espiritual y santificación como una experiencia día a día de crecer en gracia y en el conocimiento de Cristo y ceder un poco cada día a la obra del Espíritu. A través de la palabra y crecer a la semejanza de Cristo. 2 Corintios 3:18, siendo cambiados a su imagen de un nivel de gloria al siguiente al mirar la gloria del Señor y dejar que el Espíritu haga su obra. Y justo después de mí. A las 11 llegó un tipo que era una persona sin señorío que creía en la justificación aparte de la santificación. Jesús como Salvador, y algún tiempo después puedes hacerlo Señor, esa es la misma teología en otro paquete. Y nunca olvidaré escucharlo decir, no tienes que preocuparte por eso hasta que tengas 30, 35, eres joven, disfruta tu justificación, preocúpate por eso cuando seas mucho mayor. Es una idea muy popular. Escuché esto muchas veces mientras crecía, recibe a Jesús como Salvador. Algunos de ustedes lo han recibido como Salvador pero necesitan hacerlo Señor. ¿Alguna vez escuchaste eso? Necesitas hacerlo Señor. Solía molestarme. ¿Cómo puedo hacerlo Señor? No. Estoy a cargo de quién es Señor. Fue J. C. Ryle en su maravilloso libro épico escrito en 1879 con el título de Santidad. Quien dijo, saltos instantáneos repentinos de la conversión a la consagración, no los veo en ninguna parte de la Biblia. Y la razón por la que J. C. Ryle no los vio es porque no están allí. Eso era un concepto completamente antibíblico. Sabía lo que todos los teólogos precisos saben, que la justificación y la santificación son inseparables. Ambos vienen en el instante de la salvación. La justificación es inmediata y la santificación es progresiva, pero no pueden ser separadas. Y la santificación no es alguna experiencia posterior a la salvación. Es un error serio y consecuente decir que un cristiano puede ser perfecto en esta vida. Es un error monumental con implicaciones masivas y es muy no bíblico. Escucha a 1 Corintios 1:30, por su hacer, por la gracia soberana, el poder soberano, no por tus propios actos. De voluntad libre, por su hacer estás en Cristo Jesús quien se convirtió, en tiempo pasado, en tu conversión, en sabiduría de Dios y justicia y santificación. Es un paquete. O capítulo 6 de 1 Corintios y versículo 11, tales eran algunos de ustedes. Ustedes son lavados, fueron santificados, fueron justificados en el nombre del Señor Jesucristo y en el Espíritu de nuestro Dios. La santificación y la justificación están conectadas e inseparables. La santificación comienza cuando la justificación termina. Quizás delinear los dos te ayude un poco, así que aquí hay algunas similitudes entre la justificación y la santificación. Ambas se originan y provienen de la gracia soberana y libre de Dios. Es solo debido a su gracia que somos justificados y santificados. En segundo lugar, similitudes, ambas son parte de la obra redentora de salvación de Cristo. En tercer lugar, ambas están presentes en las mismas personas. Cualquier persona que está justificada también está siendo santificada. Cualquier persona que está siendo santificada ya ha sido justificada. Esto no es algo posterior. Esto no es un segundo trabajo y un tercer trabajo. No existe tal cosa como una segunda bendición, algún tipo de catapultamiento a otro nivel de vida espiritual posterior a la salvación. De nuevo, similitudes, ambas comienzan simultáneamente. El momento de la justificación es el momento en que comienza la santificación.
Número 5. Ambas son necesarias para la glorificación. Aquellos que llegan al cielo no solo han sido justificados, también han estado siendo santificados. Hay algunas diferencias así como similitudes. Permítanme darles algunas de esas. En la justificación, el pecador es contado como justo porque la justicia de Cristo es imputada a su favor. En la santificación, el pecador es realmente hecho internamente justo, aunque en un grado limitado a través del trabajo continuo del Espíritu Santo. En segundo lugar, la justicia de la justificación no es nuestra propia, es la de Cristo dada a nosotros. La justicia de la santificación es nuestra propia. Aunque mezclada con nuestras fallas e imperfecciones, es forjada en nosotros a través del Espíritu Santo. Número 3. Nuestras propias obras no juegan ningún papel en la justificación que se basa solo en la fe. Sin embargo, nuestras obras juegan un papel importante en la santificación, pues Dios nos manda por el poder del Espíritu a trabajar en nuestra salvación con temor y temblor. Número 4. La justificación es un trabajo instantáneo y terminado, totalmente completo en el momento en que el pecador realmente cree. La santificación es un trabajo imperfecto que dura el resto de nuestras vidas, nunca completado hasta la glorificación. Y finalmente, la justificación no aumenta, no se desarrolla, no crece. El pecador es tan justificado en el momento de la conversión como lo será cuando dé su primer paso en el cielo. Pero la justificación es diferente que la santificación. La santificación es un proceso que comienza y progresa a medida que los creyentes crecen en su caminar espiritual a lo largo de sus vidas cristianas, siempre aumentando. Y te diré una cosa, la santificación no es evidente. Cuando dices que eres sin pecado. Si me dices que has alcanzado la erradicación, has alcanzado el estado de purificación, has alcanzado el estado de perfección cristiana, santidad cristiana, santificación total, amigo mío, estás lejos de estar santificado. Thomas Watson, el gran puritano, escribió esto: la fe salvadora vive en un corazón roto. Siempre crece en un corazón humillado por el pecado, en un ojo lloroso y una conciencia llorosa. En otras palabras, ¿cuanto más santificado estás, más reconoces tu justicia? No, tu pecado. Los jóvenes me han preguntado a lo largo de los años, todavía me preguntan en el colegio del maestro de vez en cuando, ¿alguna vez obtendré victoria sobre mi pecado? ¿Has estado por aquí mucho tiempo? ¿Alguna vez ganaré la victoria sobre mi pecado? ¿Alguna vez triunfaré? ¿Siempre va a ser tan difícil? ¿La batalla siempre va a ser tan feroz? Mi respuesta para ellos es segura. A medida que creces en gracia en el conocimiento de Cristo, a medida que te conformas más y más por el poder del Espíritu de Dios a la imagen de Cristo, porque estás mirando en su gloria en la palabra, a medida que creces, el pecado disminuirá, el pecado disminuirá, el pecado disminuirá. Pecarás menos. Sin embargo, aquí están las malas noticias, te sentirás peor. Sí. Pecarás menos y te sentirás peor porque a medida que pecas menos y a medida que creces en gracia, tu odio al pecado aumenta, porque el odio al pecado es un elemento de santidad. Entonces, las buenas noticias son que pecarás menos. Las malas noticias son que te sentirás peor. Por eso puedes decir con el apóstol Pablo: oh hombre miserable que soy, oh soy el principal de los pecadores, y ser el cristiano más maduro. No es espiritual decir que has alcanzado la santificación total. Fue John Owen quien dijo: el pecado interno siempre permanece mientras estemos en esta vida. Y es peor que tener solo una mortaja sucia y apestosa, es un cadáver,
la corrupción del cual crece en nuestra nueva vida. Bueno, esa es la introducción. Vamos a averiguar qué dice la Escritura. Proverbios 20 versículo 9, ¿quién puede decir que he limpiado mi corazón? ¿Quién puede decir que estoy puro de pecado? Pregunta Orical espera una respuesta, nadie. O 1 Juan 1, 8, 10, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Por eso es una tortura para tu conciencia vivir con esa ilusión ridícula. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Hacemos a Dios mentiroso porque mientras decimos que no tenemos pecado, Él está diciendo, sí, lo tienes. Santiago 3, 2 dice, todos tropezamos de muchas maneras. Gálatas 5, 17, Pablo dice, porque la carne establece su deseo contra el espíritu y el espíritu contra la carne, ese hombre nuevo contra el cadáver muerto, el pecado restante todavía adjunto. Están en oposición uno al otro, escribe, de modo que no puedes hacer las cosas que deseas. Ahora eso nos envía a Romanos 7, así que miremos Romanos 7. Romanos 7 es el texto definitivo sobre la lucha entre la justicia y el pecado en el creyente. Pasaje definitivo. Romanos 7 versículo 14, sabemos, escribe Pablo, que la ley es espiritual pero yo soy de carne, vendido al pecado. Esa es una declaración extraña para el hacer. Porque en el capítulo anterior acabamos de leer, capítulo 6, él dice, ya no soy esclavo del pecado, la maestría del pecado se ha roto, el pecado ya no tiene dominio sobre mí. Eso es cierto. Pero todavía es cierto que aunque no es él soberano, aunque no es el amo, todavía está allí y me está atado, me está atado. ¿Cómo sé eso? Versículo 15, porque lo ¿qué estoy haciendo? No entiendo. No estoy practicando lo que quisiera hacer. Estoy haciendo justo lo que odio. Si hago justo lo que no quiero hacer, estoy de acuerdo con la ley confesando que es buena. Así que ya no soy yo el que lo hace, sino el pecado que mora en mí. Esa es la declaración más definitiva en el versículo, realmente importante. Pablo se distancia del pecado que está en mí. Ya no soy yo. No es el nuevo yo. No es el hombre nuevo, el yo nuevo, la naturaleza nueva. Es el pecado restante. Tienes que entender esto. Mira, la conversión no es lo que pensé que era durante la mayor parte de mi vida. Tengo una naturaleza vieja, eso es lo que leí, escuché. Tengo una naturaleza vieja, me convertí, me salvé, así que tengo una naturaleza nueva. Ahora mi naturaleza vieja y mi naturaleza nueva existen lado a lado, ambas vivas, ambas agresivas, y cualquiera que elija expresar tendrá poder dominante. Solía escuchar ilustraciones sobre un perro negro y un perro blanco y a cualquiera que le digas sícale, gana. Entonces, la salvación se convierte en un acto de adición. Eres esto, obtienes esto y tienes una guerra entre lo viejo que todavía está vivo y lo nuevo. Eso no es lo que enseña la Biblia. Lo viejo no está vivo, es que está muerto. Eres una creación completamente nueva, una creación completamente nueva. Pero ese cadáver, así es como Pablo quiere que lo entiendas, todavía está unido y tiene una influencia en descomposición. Por definición, es una entidad que no tiene ningún vestigio restante de vida. El viejo hombre no era parcialmente pecaminoso. La vida vieja no era mayormente pecaminosa, era totalmente pecaminosa. No tenía
justicia y no tenía potencial para la justicia. Tenía que morir. Y en esa salvación lo hizo. Y ha venido el hombre nuevo. Si alguno está en Cristo, es una nueva creación. 2 Corintios 5:17. Esa nueva vida creada por Dios milagrosamente, escúchame, es sin pecado. Así es. Esa nueva vida es sin pecado. Tiene que serlo, fue creada por Dios. Es santa, justa y eterna. ¿Quieres saber algo muy interesante? La transformación más grande en tu vida ya ha ocurrido si eres cristiano. Será mucho mayor que en tu muerte. Tu muerte será una experiencia de sustracción. Simplemente perderás tu humanidad no redimida. Tu salvación fue una transformación. Ya has sido creado apto para él. ¿Cielo? Y Dios no hizo esta obra milagrosa de regeneración, nuevo nacimiento y creación, y puso en ella algunos componentes de pecado porque Dios no puede crear pecado. Por lo tanto, Pablo entiende que el nuevo yo no está pecando. Es el pecado que todavía está ahí. Esta nueva vida es pura y lista para el cielo y tiene aspiraciones santas y anhelos santos y ama la ley de Dios. Así que esta nueva vida es solo la expresión completa de esa vida que encajará en el cielo. Entonces, ¿por qué seguimos pecando? Porque todavía poseemos el cadáver. Pablo lo dice nuevamente, versículo 18, sé que nada bueno habita en mí, es decir, en mi carne. Él lo pone, llama a este viejo hombre, estos restos de este cadáver muerto, carne. El deseo está presente en mí, el hacer el bien no. El bien que deseo, versículo 19, no lo hago. Practico. El mal que no deseo. Versículo 20, si estoy haciendo justo lo que no deseo, ya no soy yo quien lo hace sino el pecado que mora en mí. De nuevo, él distancia al nuevo yo, al nuevo ego, al hombre nuevo del pecado que está ahí. Es como una semilla santa en una cáscara impía, encarcelada e infectada con la carne. O incluso una mejor ilustración, el cadáver muerto todavía está unido a él. Versículo 21, encuentra entonces el principio de que el mal está presente en mí, yo, él, que desea hacer el bien, porque me complazco con la ley de Dios en el hombre interior. Pero veo un principio diferente. Una ley diferente en el sentido de principio, en los miembros de mi cuerpo, por todo el tejido de mi humanidad y hace guerra contra la ley de mi mente, haciéndome prisionero de la ley del pecado que está en mis miembros. Hombre miserable. De mí, ¿quién me librará del cuerpo de esta muerte? Está muerto, pero es un cadáver atado a mí. Spurgeon dijo, es la muerte encarnada, es la muerte concentrada, es la muerte habitando en el mismo templo de la vida, tal es la condición del cristiano. Era costumbre en la antigüedad, antiguos tiranos cuando deseaban imponer a los hombres los castigos más temidos, atar el cadáver de la víctima que habían matado a ellos, colocando a los dos espalda con espalda. Allí estaba el hombre vivo y luego atado a él estaba el cuerpo muerto en descomposición, pútrido, corrompiendo que debía llevar consigo hasta que lo infectara con su propia muerte y comiera su vida. Eso es lo que Pablo ve aquí, esa costumbre antigua. Ve el cadáver de lo que era todavía atado a él, muerto abominable apestoso a un hombre vivo y le impide expresar toda la maravilla de la novedad. Ver, ¿esto realmente describe a un creyente? ¿Puede esto describir verdaderamente a un creyente? Absolutamente. Te daré una ilustración de esto, no necesitas girar hacia ella. ¿Conoces el Salmo 119, 76 versículos, 75 versículos en los que David dice que ama la ley de Dios, ¿verdad? Ama la ley de Dios.
Quiere conocer la ley de Dios. Se deleita en la ley de Dios. 75 veces dice eso. Aquí está el versículo 176, me he extraviado como una oveja perdida. ¿Qué es eso? Después de todo eso, 75 veces. Dice que ama la ley de Dios y al final dice, estoy en Romanos 7. Todo esto lo sé, todo esto es verdad, todo esto lo abrazo y afirmo, pero soy como una oveja perdida. Así es como es y nunca seremos liberados hasta que seamos glorificados. Entonces, ¿qué hacemos mientras tanto? Gira a Romanos 8 versículo 13, en medio del versículo, por el Espíritu debemos estar poniendo a muerte las obras del cuerpo. Solo voy a tomar esa frase de ahí. Necesitamos poner a muerte, mortificar es la palabra antigua, las obras del cuerpo. Está en cierto sentido muerto, pero está actuando. Es un cadáver que está actuando. Supongo que llamas a eso un zombie en términos de ciencia ficción. Entonces, ¿qué hacemos? Matamos cada expresión de ese cadáver, lo ponemos a muerte. ¿Cómo haces eso? Bueno, eso es otro estudio, pero lo haces aplicando los medios de gracia, absteniéndote del pecado, evitando la tentación, no haciendo provisión para la carne, fijándote en Jesús, caminando en el Espíritu, meditando en la Escritura, orando fervientemente, todos los medios de gracia. Es una batalla de toda la vida. Pero tienes que tomarlo en serio. Si quieres victoria, si quieres crecimiento y progreso, no esperes alguna experiencia epifánica. No esperes algún segundo trabajo de gracia. No esperes tener alguna respuesta eufórica a la enseñanza de la Biblia que te catapulte a otro nivel. Es una escalada lenta y constante y todo el camino estás mirando la gloria de Cristo, siendo atrapado por la maravilla de quien es Él, caminando en el Espíritu, obedeciendo la Escritura y siendo cambiado a su imagen y matando el pecado restante cada vez que se muestra, usando todos los medios de gracia para hacer eso. Y hay una analogía del Antiguo Testamento que utilicé en el libro, La conciencia desaparecida, que quiero usar para cerrar nuestra discusión. Ve a 1 Samuel capítulo 15, 1 Samuel capítulo 15 porque creo que es una analogía memorable. Nuevamente, esta no es la intención del pasaje, pero funciona como una buena analogía. Es bastante dramática e inolvidable, como Lázaro. Samuel le dijo a Saúl, versículo 1, el Señor me envió a ungirte como rey sobre su pueblo, sobre Israel. Ahora por lo tanto escucha las palabras del Señor. El Señor te ha puesto en esta posición. Ahora escucha lo que Él te dice. Así dice el Señor de los ejércitos, castigaré a Amalec, a los amalecitas, por lo que hizo a Israel, como se puso en su camino mientras subía de Egipto. Ahora ve y ataca a Amaleki. Destruye completamente todo lo que tiene y no lo perdones, sino pon a muerte tanto al hombre como a la mujer, niño e infante, buey y oveja, camello y burro. Eso es un genocidio dictado divinamente. Acaba con los amalecitas. Trátalos sin pie. Ellos eran, por cierto, enemigos viciosos de Israel, enemigos viciosos de Dios que habían matado a muchos judíos. Deuteronomio 25 cuenta sobre lo que habían hecho. Vinieron tras los israelitas no de una manera varonil o valiente, atacando a los hombres. Esperaron a las mujeres y los niños que estaban en la retaguardia de los israelitas y vinieron y masacraron a las mujeres y niños. Y Dios había